Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Archer. Estamos en la cuarta sesión de Hablando de Huesos. Tenemos aquí a Joel Olvera y tenemos a la maestra Cintia Marlene Campos. Bueno, ya Joel va a coordinar la presentación y la introducción y después ya al final nos volvemos a encontrar todos para lo que son las preguntas. Cualquier cosa yo estaré controlando lo que son las preguntas y viendo todo esto. Bueno, lo dejo con Joel. Gracias. Hola, gracias Cintia por tu tiempo. Bueno, me gustaría presentar a Cintia y tu trabajo, ¿no? Todo lo que has realizado. Ella recibió su BA en antropología con distinción por la Universidad de California State en Monterey Bay. Y bueno, ahí realizó y llevó a cabo proyectos de arqueología experimental para observar marcas antropogénicas en el cráneo causadas por diferentes tipos de traumas. Para su tesis, Severed Heads and Excised Human Hearts, Cynthia analizó la violencia prehispánica y contemporánea y la toma y exhibición de trofeos humanos. En 2016 cambió su enfoque regional hacia el occidente de México eh, y se unió al proyecto de arqueología y paisaje del área centro-sur, un proyecto de Lina con su proyecto enfocado a las cuevas en Michoacán. Cintia realizó el presente estudio, lo que nos va a presentar ahora, en coautoría con el doctor José Luis Punzo Díaz y el antropólogo físico Carlos Carán Tapia. Para su tesis presentó los resultados de un estudio de paisaje sagrado con enfoque en espacios subterráneos en el centro sur de Michoacán. Recibió su maestría en antropología con enfoque en arqueología en 2018 de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, y actualmente Cintia es alumna de doctorado en antropología con especialización en arqueología de la Universidad de Binghamton, Nueva York, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, se ve súper interesante, espero que a todos les guste y bueno, muchas gracias, te dejamos entonces ya una presentación. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Y muchas gracias a Jorge Archers. No sé si ya se ve la presentación. ¿Sí se está mirando la pantalla ya? Sí, ya está ahí, ¿eh? Es que ahora desapareció de la mía. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. El presente estudio, titulado Evidencia del sacrificio humano entre los tarascos en la gran plataforma de Tzintzuntzan, como mencionó Joel, fue llevado a cabo en 2017 en el Centro INA de Michoacán, Morelia, junto con el doctor José Luis Punzo Díaz y Carlos Carán Tapia, el antropólogo físico. Se agradece también a la ayuda y aportación de una de las personas que estaban excavando, el doctor Humberto. Y esta es una de las primeras palabras en la cual podemos aportar un poco sobre las prácticas y sobre la evidencia que se ha encontrado en los restos humanos, que también se han descrito un poco en las fuentes históricas, de las que nos ayudan a brindar interpretaciones. Y primero, una breve organización de esta presentación. Para los que nos conozcan o estén familiarizados, ¿quiénes fueron los tarascos del posclásico tardío? Y después ubicarnos un poco en Tzintzuntzan y su espacio temporal geográfico, y un poco del historial de las excavaciones y los antecedentes que se han llevado a cabo en el Tzintzuntzan y la Gran Plataforma. Después vamos a discutir un poco sobre la evidencia astrológica que se ha encontrado y la que revisamos para este estudio, un poco de los materiales asociados y qué nos pueden decir las fuentes históricas sobre las prácticas y el sacrificio humano y el tratamiento al cuerpo en lo que fue el antiguo Michoacán durante el posclásico tardío. Y al fin vendremos discusión y conclusiones, y parece que después tendremos preguntas. Bueno, los tarascos es el nombre dado o colectivamente
a los grupos del linaje Huacusecha que llegaron hacia el lago de Pátzcuaro entre 1200 o 1250 y son los que vemos aquí al lado derecho. Se sabe que ya había personas viviendo en el lago de Pátzcuaro a los que le llaman los isleños y entre ellos, como lo decimos, eran un señorío, un grupo de alianzas con muchas personas de diferentes etnias. Se sabe que había mazaguas, teguos, tecos, matlatzincas, una gran cantidad de nahuas ya viviendo en esta región. El señorío Tarasco fue uno de, si no a la par, uno de los más grandes durante el posclásico y el posclásico tardío, que era casi del tamaño de la Triple Alianza Mexica. La primera capital fue centrada hacia Pátzcuaro. Después, bueno, la expansión tarasca en realidad no llega hasta, hasta casi 100 años después. En esos 100 años, guiados por su dios Curicahueri, Tariacuri logra derrotar a los isleños de Coríngaro y toma posesión del lago de Pátzcuaro. Asenta su primera capital en lo que fue Pátzcuaro. Después de su muerte, la segunda capital, bueno, antes de su muerte dividió su reino en 3 capitales que vienen siendo a su hijo Iquingaje, le dejó Pátzcuaro, a su sobrino Irepan le dejó Iguazio y a su sobrino Tanguashan le dejó Tzintzuntzan o Mechoacán. Son mayormente conocidos los tarascos por sus trabajos en la metalurgia, por las vertederas del cacao y por su vestimenta y sus prácticas que eran muy diferentes a lo que vemos en el centro de México. En esta imagen de arriba vemos al sacerdote mayor llevando la vestimenta muy parecida a la que llevaba el calzonzi o el rey Huacusecha, que era esta calabaza de turquesas engastonadas a sus espaldas que decía que cargaba al pueblo. Y lo vemos con su bastón y con sus tenacillas de oro. Tzintzuntzan fue la última capital antes de la llegada de los españoles en 1520 y esta fue llevada, bueno, un descendiente de Tanguashuan, Sitze-Pandacure, fue el que expandió la mayoría de estas guerras bélicas, pero también fue el que llevó a Curicahueri, su dios, a la capital de Tzintzuntzan, que fue la última capital tarasca, como mencionamos. Y Tzintzuntzan se destaca en particular por sus yacatas en planta mixta. Está ubicado hacia las orillas del lago de Pátzcuaro y es entre el cerro Yaguarato y el cerro Tariaquiri. Tzintzuntzan es, para los que no conozcan, Tzintzuntzan es una construcción monumental enorme. Se destaca por, o sea, en esta imagen tal vez no se aprecie muy bien, pero se alcanzan a ver la extensión de lo que es la gran plataforma y también esta rampa que va hacia abajo, pero de largo medía 425 metros por 250 metros, que lo que cabe destacar que, o sea, aquí en el centro de lo que es la gran plataforma alcanza a caber la pirámide del Sol, por ejemplo. Y de altura cuenta con
12 metros de alto, o sea, es una construcción enorme. Y sobre cada una de estas yácatas, en antigüedad, por lo que vemos en las fuentes, y cuentan, arriba de estos tenía un gran fuego y un templo. La primera noticia del osario o la constelación de huesos fue ilustrada por Fray Pablo de Beaumont en 1792. En la imagen del tercer mapa, el mapa tercero, vemos una pequeña ilustración de las yácatas y donde dice aquí también era osario. Abajo alcanzamos a ver cuerpos de los sacrificados y también una pequeña inscripción donde dice que aquí es donde se muestran las yácatas y donde llevaban los huesos de los que sacrificaban. Al día no se ha encontrado realmente dónde está ubicado estos varales, como lo que se ha visto en el centro de México, pero tampoco se ha llevado a cabo un proyecto. Esperemos la arqueología nos dé tiempo y nos dé oportunidad de ver y encontrar realmente dónde estaba esto. Por lo que vemos es una sugestión que podría haber estado justo a un lado de las yácatas, pero aún no se sabe. Y bueno, hablando de arqueología un poco más formal, en los años 1930 también llega aquí Alfonso Caso y la primera excavación que se lleva a cabo fue en esta sección de aquí, donde donde Caso excavó 3 pozos de sondeo y localizó un pequeño edificio en la esquina noroeste de lo que es la gran plataforma. Y en estos pozos de sondeo, Caso logra localizar una gran cantidad de huesos humanos. Y al resultado, en 1937, apunta a Daniel Rubín de la Borbolla, quien era su alumno en aquel entonces. Caso reporta haber encontrado muchos cráneos, algunos con deformación craneal y algunos con modificación dental. Y después, Rubín de la Borbolla continúa y amplia las investigaciones y van a dar a cabo lo que parece ser el edificio B, que se encuentra por este lado. Lo volvemos a ver en un segundo. En sus investigaciones, ya como director en 1941, en la tercera temporada, Rubín de la Borbolla excavó a un lado del edificio B, sobre la orilla de la gran plataforma. En estaba buscando la continuidad de unos estratos que había encontrado anteriormente. En los estratos que había registrado antes, encontró una capa delgada de suelo con un segundo estrato mucho más grueso, uno de 1.14 metros, lleno de fragmentos de huesos humanos calcinados. Y algunos también da a encontrar múltiples huesos largos raronados que son más conocidos por su nombre náhuatl o Omochicohuatzli, o estos groove bones. La mayoría de estos Omochicohuatzli son manufacturados en tibias y fémures. Bien, Rubín de la Borbolla sigue buscando estos estratos y en la orilla de la gran plataforma encontró esta estratigrafía que vemos aquí, donde ve hueso calcinado humano y algunos algunos quemados y algunos calcinados sobre los muros de retención en la gran plataforma. Nota que el espacio entre estos muros están rellenos de hueso.
y por eso lo llega a interpretar que posiblemente los huesos que encontró en estos estratos pudieran haber sido quemados in situ. Por otra parte, menciona que el edificio B, también basados en las fuentes históricas, podría haber sido utilizado para el tratamiento y almacenamiento de los huesos de los sacrificios. El edificio B que vemos es este de aquí. Bueno, y después, en los 1960, Román Piñachán también llega a excavar en este sitio y al contrario de seguir las investigaciones, Román Piñachán renombra este edificio B como el Palacio, y ahí vemos un poco el abandono del sitio por mucho tiempo, hasta el 1992, que se vuelve a excavar en este sitio como parte de un proyecto de conservación y restauración. En el siguiente proyecto mayor que se lleva a cabo fue por el proyecto especial de Michoacán, que venía siendo el PEM, y en esto excavaron y también consolidaron esta parte de la sección C, la sección D, E y F, en la cual se encontró una gran cantidad de hueso y se logró confirmar más sobre la estratigrafía que encontró Daniel Rubil de la Borbolla. En estos proyectos, en la imagen aquí de la izquierda, se alcanza a ver un poco más sobre los muros de contención y también la estratigrafía que vemos, por ejemplo, aquí, que se ven varias etapas como de depósito y que le prendieron fuego a los huesos que vemos aquí, y algunos se alcanzan a ver que los fuegos no llegaron a la misma altura de calentamiento. Regresaremos a ver estas imágenes de nuevo al final, pero como vemos, por la cantidad, se lograron recuperar 230 bolsas y fueron 522.25 kilogramos de hueso altamente fragmentado, de lo cual una reconstrucción es casi imposible. Por esta razón decidimos analizar los huesos recuperados por Efraín Cárdenas de 1992, que también fueron excavados de la misma región aquí en la parte noreste de la Gran Plataforma. De esta colección fueron 194 huesos de diferentes tamaños y fragmentación, de la cual alcanzamos a contar a un número mínimo de individuos de 40 personas por análisis de las 40 occipitales. Encontramos 20 temporales, 30 frontales, de las cuales podemos investigar un poco más sobre el género de estas personas, el sexo biológico, y 40 occipitales. En algunas también, como vemos en el caso de Alfonso Caso, identificamos algunos con modificación craneal tabular erecta. Y de estos 194 o 40 individuos, logramos identificar 19 de ellos con evidencia con marcas de corte, evidencia de violencia y posiblemente sacrificio y desollamiento. Algunos otros datos que nos pudieron brindar los datos osteológicos fue que unos individuos sufrían de malnutrición. Encontramos evidencia de criba orbitalia que hace el hueso un poco poroso,
parecido físicamente como la textura de una naranja, que posiblemente puede ser por el alto consumo de maíz, que se ve que no fue lo más nutritivo en aquel entonces. Logramos identificar de estos 19 huesos, algunas marcas de corte de tamaños muy parecidos, perimortem y postmortem, que quiere decir que era al momento de la muerte y también posterior. Algunos huesos que se destacaron fue este frontal que pertenece correspondiente a una mujer entre 20 y 30 años de edad, que presenta múltiples huellas de corte fino en la parte superior de la sutura coronal y un conjunto de huellas de corte en el centro de la eminencia frontal, en que tenían un rango entre 2 y 3 centímetros de largo. Las huellas de corte son mucho más pronunciadas en el frontal izquierdo, y esto nos sugiere que los músculos frontales y los nervios supraorbitales debieron haber sido cortados desde la parte trasera desde el individuo. El punto de entrada y la dirección observada usando un microscopio Celestron de diferentes magnitudes nos sugirió que para esta práctica de desollamiento o al remover la piel pudiera haber sido el individuo uno diestro y practicado de hacia atrás, o sea, teniendo el individuo como pues, hacia atrás y jalando la piel para mantener su integridad lo más posible. Un temporal también que se destacó fue la muestra número 8, que demuestra una concentración de 2 a 3 huellas de corte localizadas en las suturas temporales y lamboideas, que también nos apoyan lo que estamos mirando, que esas personas ya tienen esta práctica y saben dónde cortar para remover con más integridad la piel. Estos estudios se han visto también por Miguel Botella, en la que logra recrear estas prácticas. Otro frontal que se destacó ahora es un masculino entre posible 20 y 40 años a la hora de su muerte, y demostró varias cortes, uno de los más largos de hecho, que mide casi 4 centímetros en la parte frontal, y las otras 3 en la parte de las suturas coronales. TZ9 es un temporal izquierdo y otro posiblemente masculino por la eminencia mastoidea. Y representa unas huellas de corte muy pronunciadas a lo largo de la cresta supermetal, que es al lado de la oreja, que viene siendo esta parte de aquí, en dirección transversal, que sugiere que la navajilla fue insertada y jalada hacia el occipital, lejos del proceso mastoideo. En esta imagen vemos una compilación de todas las 19 huellas de corte que encontramos, todas las huellas de corte que encontramos en los 19 individuos, donde empezamos a ver un patrón. Como mencioné, que estas personas ya estaban en esta práctica y sabían por dónde cortar. También cabe mencionar que estos grupos chichimeca eran altamente detallados en remover pieles y conocían mucho de estas prácticas que se puede ver aplicado. Pero de hecho después veremos que estas prácticas vienen desde oficio. Las 12 parietales en particular, los que vemos aquí, nos demuestran un patrón que está a la superior de la sutura temporal. Representan múltiples finas de huellas de corte horizontales y transversales que pasan por encima de la línea temporal a lo largo de las suturas.
que son estas aquí y donde vienen conectando diferentes músculos y nervios. La retirada de estos, que permitiría una eliminación más completa, como lo dice Miguel Botella. También se pudo determinar que la mayoría de los restos analizados pertenecen a individuos adultos o posiblemente subadultos, del cual se encontró en la muestra del 1992, solo encontramos adultos y la mayoría fueron de la colección osteológica de 2011 se alcanzó a destacar un subadulto, pero este solo fue por un fragmento muy pequeño del cual demostraremos un poco. En esta muestra, la del PEM, como mencioné, aquí está. Se encuentra una mandíbula de un subadulto que nos da a entender que no solamente sacrificaban a los adultos mayores que vemos en la muestra de 1992, vemos que se encontraban a hombres y mujeres. En limpiar los huesos recuperados de 2011, alcanzamos a encontrar lo del subadulto, pero también huesos ranurados quebrados. Entre ellos eran 28 que los que contamos, y de los que identificamos 15 subadultos y 5 adultos, con un número individuo de 20. Entre los materiales del PEM también se encontró una gran cantidad de navajillas prismáticas. La verdad son como más de 2000 y aquí no están todas las cifras. Solo quería destacar que se encontró una gran cantidad de navajillas prismáticas, de las cuales nosotros también pudimos encontrar 3. Entre ellas se destacaron algunas que estaban con evidencia de fuego, que llegó a una temperatura a hacer este material obsidiana casi como que se derritiera en un chicharrón, por ejemplo. Y estas altas temperaturas también se comparan con las que vemos entre los huesos calcinados. Y por los análisis que aquí por estar en vivo omitimos, pero Miguel Botella ha hecho experimentos con cadáveres donde también utiliza estas navajillas prismáticas para remover y desollar los cuerpos. Las marcas de Miguel Botella también confirman que posiblemente fueron estas mismas navajillas prismáticas que encontramos entre los restos de 2011, que pudieran haber sido utilizadas para desollar a los individuos. En Michoacán se ha encontrado además mucha evidencia de prácticas rituales y sacrificio. Un buen artículo que habla mucho sobre estos es el de Gregory Pereira de 2010, donde dibuja el punto de entrada para la excisión del corazón. También reporta a Carol Lumholtz sobre los huesos ranurados. Y un poco más relevante es evidencia de sacrificio y cráneos desollados y posiblemente canibalismo en la tumba 1 de Tingambato, que fue excavada también por Román Piñechán y Cuñaquioy. Y bueno, tristemente no tenemos tantas fuentes ilustradas como las tiene el Centro de México, pero con la que contamos más es con la relación de Michoacán. Y en casi todas las imágenes que vemos en la relación de Michoacán tienen las pirámides o las yácatas
cubiertas de sangre. En esta imagen vemos algo como lo que presentó Gregory Pereira sobre la excisión del corazón. Pero se sabe que estos procesos y eran diferentes sacrificios y llevaban post-sacrificios también, procesos post-sacrificiales del tratamiento del cuerpo. Por ejemplo, los corazones eran llevados a las fuentes de agua y a los ojos de agua, y estos eran ofrendados a las deidades de la fertilidad, del agua, y después de los sacrificios se sabía que habían algunos individuos que estaban encargados de llevar a los cuerpos a los herbazales, que es lo que pensamos que se interpreta que es lo que es el osario, localizado en la parte noroeste de la gran plataforma. Un poco diferente a lo que vemos en otras regiones es que la relación de Michoacán nos cuenta un poco sobre la fiesta de Coatacónscuaro, que es también una ceremonia donde se sacrificaban, pero aquí no eran solamente cautivos de guerra. Vemos algunas personas aquí al lado derecho, digo al lado izquierdo, que estaban llevadas presas. Lo que cuenta la relación de Michoacán es que la justicia y la moralidad era sumamente importante para los tarascos y no toleraban a los borrachos, a los hechiceros, a los adúlteros, y que estas personas justamente eran las que estaban dedicadas al dios del infierno. Al contrario de lo que hablan sobre las muertes de los guerreros, por ejemplo, estos individuos no eran llevados a velar a las casas de los papas, no eran llevados o decapitados para sus varales de cráneos llamados Eracarecuaro, pero ellos eran solamente matados a porrazos atrás de la nuca y llevados a los herbazales, donde los dejaban que los buitres y los otros aves carnívoras llegaran a comerse la carne y después posiblemente prenderles fuego, que es lo que nos dice la relación de Michoacán, pero este dato parece ser más probable por lo que vemos en la estratigrafía, que sí les prendían fuego a los herbazales. Aquí yo también volvemos a ver la justicia que se alcanzó en sí. A los adúlteros les cortaban los oídos antes de ser sacrificados, y aquí los vemos que los mataban a porrazos. Y había varios diferentes castigos para los diferentes crímenes que hacían. Algunos eran perdonados y algunos eran resguardados para otras fiestas. En la fiesta de Coingo, en esta era otra fiesta que duraba 5 días, tal como la de Coatacónscuaro. Y de hecho, esta fiesta se utilizaban, se destaca porque en esta sí habla de procesos de desollamiento, donde eligían a Cuerahuaperi, era dedicada a la diosa de la tierra, Cuerahuaperi, y eligían a 2 esclavas para ser sacrificadas y bailaban con sus pieles. Y esto era con el simbolismo también de la fertilidad, ofreciéndola a la diosa de las tierras, y era como un proceso de renovación de lo viejo a lo nuevo.
vemos que este proceso del sacrificio también era sumamente organizado entre los tarascos. Vemos que tenían diferentes oficios, aunque eran varios sacrificadores. El Petamuti y el Calzolzi también podían intercambiarse por sacrificadores. Tenemos acá los Ajamencha, que está otro acá de este lado, que eran los que estaban encargados del proceso de sacrificio. Los Opitiecha eran los que les detenían los pies sobre la piedra del sacrificio, y estos los eran los que llevaban, se me fue el nombre un momento, eran los que arrastraban los cuerpos inmolados a diferentes procesos, posiblemente a decapitar para el varal de cráneos. Otros eran descuartizados, y en los guerreros se sabe que eran Kikiecha los que los arrastraban. Y algunos los cráneos, o a veces huesos largos, eran llevados a la casa de los papas a velar para otra fiesta que se llamaba la fiesta de Unisperácuaro, que era donde velaban los huesos en la casa de los papas. Se sabe que el cautivo de sacrificio, el cautivo para sacrificio era sumamente importante cuando iban a tomar un pueblo. Aquí vemos a Taría Curilla de viejo diciéndole a los tres individuos a los que les deja Pátzcuaro, Iguazio y Sinsunzan, a su hijo y sus sobrinos, cómo deberían tomar un pueblo y lo que se debe hacer. Y aquí vemos los cautivos que van llevando hacia lo que viene siendo la capital, aunque se sabe que ciertos individuos eran sacrificados en el mismo pueblo para empezar un nuevo cue, un nuevo templo para su dios Kurikaweri. Uno de las mayores cantidades eran llevadas a la capital en aquel entonces. Y se sabe que llevaban entre unas gran cantidades, algunos entre 8,000 a 16,000, que es lo que hablan las fuentes. Así que aquí espero podemos abordar un poco más sobre las prácticas que se hacían y posiblemente interpretaciones sobre los huesos encontrados con huellas de corte y el osario en la gran plataforma. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Muy interesante. De hecho, es curioso que en Teotihuacán también hay unos huesos por ahí de Sintunzán, y también hay presencia de michoacanos, al parecer gente que llegó a esta región. Se encontraron en lo que es campo militar que excavó Sergio Gómez y también Torres Sanders, y bueno, otras regiones, ¿no? Al occidente. Pero bueno, ahí están los huesos de Sinsunzán que están en Salamoteca. Los llevó, de hecho, Rubén Cabrera en los años 80. Sí, al Pero parecer les están haciendo análisis más de ADN, pero se sabe que los tarascos y los mexicas estaban fuertemente en guerra, del cual se llevaron ambos partes un buen botín de guerreros al sacrificio. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ahí tenemos algunas preguntas, ¿no, Jorge? Es que le estaba revisando. Ajá. Igual si se las puedes poner a Cintia. Ya, creo que sí estoy mirando una de Agustín Ortiz. Ajá. Y realmente no se han realizado estudios, como mencioné, este fue un proyecto de 2017 y aún hace falta todavía entender mucho. Análisis de huellas de corte en la navajilla sería muy interesante. Sí, como mencionaba, hay unos estudios
que hizo Carmen Pilloa de manera experimental. También están los estudios que han hecho gente de Templo Mayor. Y algo también que ha hecho por ahí Arturo Talavera a modo de arqueología experimental, sobre todo lo que son huesos de animal para tratar de replicar los procesos de desollamiento. Pero digo, específicamente yo creo que en Michoacán, eso sería más bien la pregunta, ¿no? Creo que no hay nada todavía, ¿verdad? De estas navajillas, creo que era la pregunta, no se ha hecho. Ok. Bueno, dice, ¿la leemos o sí te aparece? Dice, entonces podemos hablar de una clase especializante en los sacrificadores de Sinsunzan y pueden estas técnicas ser comparadas con las de los mexicas. Sí, justo Gregory Pereira también hace estos análogos entre las diferentes ceremonias, pero lo que sí es muy interesante y la verdad no tengo respuestas sobre la especialidad entre los mexica, pero las fuentes nos indican que sí era un oficio especial entre los tarascos, esto de ser sacrificador. Ok. 8,000 y 16,000. Pues ya para esos entonces había una gran cantidad de personas viviendo en todos los alrededores. Y estas cifras que nos dan no están, que se diga, no tenemos evidencia de estas cifras, pero son los que cuentan las fuentes que llegaban a cautivar y sacrificar a tantos individuos de estas guerras. Por ejemplo, una entre Ajayacatl, parece que hubo hasta 24,000 cautivos y parece que la gran cantidad de hueso que se encuentra al pie de la gran plataforma puede ser que también era un rápido desecho de gran cantidad de sacrificio. Aunque se los dividían, una hipótesis que tenemos es que los herbazales también funcionaban como para mantener que después de que los animales descarnaban a las personas, también mantenía como el olor y todo lo demás un poco más controlable. Ok. Hay algunas otras, ¿verdad, Jorge? No me aparecen a mí en la pantalla. Ah, sí. Sí, creo que... Acá Ajá. está. Ahora la pregunta de Aurora Pérez dice que el desollamiento no es necesariamente indicativo de sacrificio. Sabemos que en Mesoamérica se utilizaban como máscaras, ofrendas, y por la cual eran desollados. Existen otras evidencias, además de las fuentes, para asegurar que estos individuos fueron sacrificados. La verdad no es una hipótesis porque, como vemos, no tenemos lo que es un cráneo completo ni un cuerpo completo para saber si la piel fue removida completa o eh, también pudo haber sido un proceso peri o post-mortem, o sea, también que, como mencionan, algunos huesos fueron llevados para la casa de los papas, lo que es el posible edificio B, y ahí fueron velados y pudieron haber sido procesados diferente. Pero la verdad, a pesar de que ha sido excavado mucho el sitio, no hay evidencia fríamente contextual de los diferentes usos que llevaban y los procesos que llevaban estos cráneos. Además de los huesos craneales, ¿en qué otros huesos se han identificado cortes? Las marcas de corte en los huesos craneales fueron hechas en hueso fresco, tuvieron un proceso previo como el hervido. Es la cuenta de Aló, y de todos los huesos los 194 huesos de cráneo, ninguno de ellos demostró proceso térmico.
y algunas huellas de corte fueron peri y post-mortem, que también nos indican diferentes procesos. Creo que era, no sé si era la pregunta. Aunque no conozcamos si sean correspondientes, otras huellas de corte que se identificaron fueron los huesos largos para la manufactura de los Omochikowasley. Mencionaste el sacrificio de los cautivos de guerra y los condenados del Cuatacónscuaro. ¿Puedes hablar un poco sobre la estructura sacrificial tarasca que presenta Pereira e incluye otras víctimas como los elegidos y los acompañantes del Cazonsi? Bueno, sí se conoce que hay el sacrificio humano formó parte de varias diferentes ceremonias. La de Cuatacónscuaro, que es la fiesta de las flechas, que es una de la justicia. Estos serán sacrificados, como menciona Gregory Pereira, para el dios del infierno. Y había varias otras personas que eran elegidas, por ejemplo, venían las diosas Cuerahuaperi y elegía a las personas que ella quería para sus sacrificios. Estos a veces eran depositados en diferentes fuentes de agua. También en la muerte del Calzonzi se hacía una ceremonia donde se mataban varias de sus sirvientes para que se los llevara y él era depositado y cremado justo arriba de las personas que le iban a ayudar a servir en el siguiente mundo. Gregory Pereira hace en sus interpretaciones, postula que había diferentes tratamientos para los cautivos de la guerra y para los de la justicia, en que los cautivos de guerra a veces eran descuartizados y comidos, mientras que los delincuentes, así como los que le llamaban a los que sacrificaban en la de Cuatacónscuaro, estos no eran comidos, por lo que se sabe en las fuentes. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si se pueda. Adelante. O bueno, más que pregunta, ¿no? O sea, hablabas mucho de Miguel Botella, ¿no? Más una cuestión técnica. ¿Qué tanto basas tu trabajo en todo lo propuesto por Miguel Botella o qué otros autores fuiste retomando, sobre todo para analizar las marcas de corte, quizá, o qué otros autores, no sé, a los que nos están viendo, podrías como también recomendar para estudiar sobre todo este tipo de las Entre ellos incisiones, ¿no? fueron Andrea Kushina, Vera Tisler, diferentes proyectos del centro de México, de donde existe la mayor cantidad de evidencia de procesos. Lo de Miguel Botella me gustó mucho por que demuestra sus prácticas usando las navajillas prismáticas. Aparte de eso, también trabajamos mucho con el doctor Carlos, bueno, no soy doctor, con Carlos Carantapia, quien también otorgó diferentes autorías. Gracias. Tú, Archer, una pregunta. Entonces, pero no han encontrado propiamente un zompantli, ¿verdad? Como tipo en Templo Mayor, nada más han sido los huesos o los cráneos fragmentados, ¿no? Aún así se asume que pudo haber habido uno en lo que son las yacatas, ¿no? Se asume, por lo que vemos en los dibujos, y está mayormente lo de Beaumont, pero no se ha encontrado. Y creo que tampoco se ha llevado una excavación justo con estas metas de analizar estos huesos o de analizar este contexto. Esperemos que ahora los proyectos que siguen, ahora en Sinsunza, nos podrán otorgar más información. Ojalá que... Sí.
Eduardo Eduardo, Miranda dice, perdón. ¿consideras que los Omichikowasu y Tzintzuntzan provienen de las víctimas sacrificiales como los de Zacapu? Bueno, creo que me pasé eso, pero hacía varias interpretaciones sobre estos huesos y con la que yo concuerdo es con la que también postulan que fueron de huesos de víctimas de guerreros y que fueron utilizados en estas ceremonias de guerra. Sí, justo como lo de Zacapu. Bueno, pues muy bien. Pues Sí, ¿y parece dónde? que Bueno, nos vas a pasar algunas bibliografías, bueno, algunas referencias, artículos que se pueden consultar de tu trabajo. Estaría El artículo padre. va a salir en un libro este año. Puedo otorgar la cita, igual puedo mandar la bibliografía de este artículo. Sí, estaría súper bien tener ahí como la referencia para que lo puedan descargar y también tu correo y tus datos, no sé si los podamos también Sí, usar y pues para que te contacten, ¿no? Porque sí es una, bueno, a mí me llamó mucho la atención, entonces sí es una investigación muy importante. eh, Aló. no se han hecho análisis de carbono 14 de este estudio, por lo menos a lo que yo estoy ahorita enterada. Sé que se le han hecho varios análisis últimamente y que se está retomando el sitio de Sinsunsan por el doctor José Luis Punzo, pero sobre análisis de carbono 14, no. Hola, Pris. Saludos. Oye, ¿cómo se deletrea el osario al aire libre y dónde pudo saber más de esto? Como se dice, pues la verdad no tenemos un contexto que se diga justo aquí. Lo que sabemos de este contexto del osario es que en las fuentes lo describen como los herbazales, donde llevaban los cuerpos, los arrastraban después de los diferentes procesos a que se los comieran las aves y después tapaban esto con una capa delgada de tierra y piedras, al cual le prendían fuego después y el fuego era sumamente importante para el Curicaweri, que era el dios del fuego, así que a la misma vez se alimentaban los dioses celestes de la carne y por el fuego volvían a alimentar al dios. bueno, unos saludos de Antonio Reyes desde Cancún, que es el Museo Maya de Cancún. Está Joel, Yo te saludo, hola. de Agustín Ortiz, de Sofi, Saludos. de Saúl de Teotihuacán, de Raquel desde Perú. Igual por ahí está alguien de... se me perdió. De Perú también. Y hay por ahí alguien de Arizona también, que ahora no lo encuentro. Pero Hunter, bueno, ¿no? ajá, Ajá. Saludos. Hunter Claypatch. Bueno, creo que pues Vicky, Jaime también, Jaime Delgado es de Teotihuacán, trabaja allá. Y bueno, pues te quería agradecer por esta plática, esta intervención que hiciste. Gracias a ustedes por la Sobre... invitación y a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Cintia. La verdad, muchas gracias y está súper interesante. Ojalá podamos seguir en contacto, ¿no? Ahí vamos a sacar algunas sorpresas respecto al coloquio de bioarqueología que estábamos haciendo casi cada 2 años, ¿no? Entonces vamos a empezar a mover otra vez la parte del coloquio y seguramente estarás invitada ahí también para ser parte también de las presentaciones que vamos a hacer, ¿no? Hay mucha gente de todos lados que nos está viendo y pues justo es como el buen punto para mostrar tu trabajo, ¿no? Que está súper interesante. Sí, muchas gracias por la invitación y por escucharnos hoy.
Bueno, y muchas gracias a todos. La próxima semana tenemos una plática también muy interesante sobre arqueología de Oaxaca. Pondremos el póster a lo largo de hoy o mañana. Y bueno, pues otra vez gracias, Cintia. Saludos hasta Nueva York, el estado de Nueva Gracias. York. Y que tengas muy buena tarde. Gracias, por cuídense. Gracias. Igual gracias a todos también por ver la plática y se subirá a la página, bueno, ya está en la página de hecho, y también va a estar en la página de Facebook, de YouTube, perdón. también. Ujú. Exactamente. YouTube. Bueno, gracias y buena tarde. Gracias. Gracias.